En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. No os conforméis a este siglo, nos exhorta Pablo. Si nosotros vamos a agradar a Dios, no podemos vivir como vive el mundo. No podemos seguir viviendo conforme a los principios que han guiado nuestras vidas antes de ser cristianos. Tenemos que cambiar. Tenemos, en sus propias palabras aquí, que transformarnos. Tenemos que ser transformados completamente en una nueva criatura. No solamente tener el privilegio de vida nueva, sino manifestar el fruto de esta vida nueva. Ser transformados de aquella vida anterior que vivimos conforme a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Aquella vida anterior que vivimos en el mundo y de acuerdo con los principios enseñados y practicados por el mundo que está bajo el Dios de este siglo, Satanás. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? El texto dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es por medio de la renovación de vuestro entendimiento que podemos lograr no conformarnos a este siglo, sino ser transformados, sino transformarnos. Y así podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en vez de cumplir nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestra mala voluntad, que desagrada a Dios y que es del mundo y que no manifiesta ningún amor a Dios. ¿Cómo vamos a lograr vencer las tentaciones? Por guardar el corazón, por renovar el entendimiento. Usted y yo necesitamos una mente nueva, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Las ideas que guían la vida de cada uno de nosotros no son como las ideas de Dios. Necesitamos un nuevo entendimiento, un entendimiento renovado, cambiado por completo. Y esto se logra únicamente por tratar de vaciar la mente de todas aquellas ideas que hemos tenido en el pasado y llenar esta mente de los pensamientos divinos que encontramos en las Sagradas Escrituras. La Biblia no es sencillamente un manual de reglamentos para decirnos haga esto, no haga aquello. No es sencillamente una presentación de unos cuantos puntos doctrinales para ayudarnos a combatir las ideas doctrinales sectarias que se presentan en el mundo religioso. También sirve para lograr estos propósitos. Pero la Biblia nos presenta los pensamientos de Dios acerca de la vida. La Biblia nos presenta la mentalidad divina en términos humanos para que nosotros comprendamos la mente de Dios y tengamos la mente de Cristo. Una mentalidad nueva, un nuevo entendimiento. Lamentablemente muchos cristianos solamente van a la Biblia para puntos que llaman doctrinales. Pero no van a la Biblia para aprender cómo vivir, cómo pensar, cómo reaccionar, para tener una mente nueva. Si usted es humilde y reconoce su necesidad de Dios y de la voluntad de Dios, debe llenar su mente de esta voluntad, de estos pensamientos divinos, y tendrá una vida completamente diferente, nueva, gloriosa, victoriosa. Y entonces los deseos que habrá en su corazón, la concupiscencia que habrá en usted, estos deseos serán deseos de Dios. Estos pensamientos serán pensamientos de Dios. Pensamientos
que han reemplazado aquellos pensamientos, aquellos deseos mundanos, aquellos deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Se reemplaza con la voluntad de Dios que escribimos en el corazón. Y entonces somos realmente hijos fuertes, poderosos, capaces con el poder de Cristo, fortalecidos en la voluntad de Dios para resistir y vencer a Satanás. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, hay otra enseñanza práctica, muy práctica, que nos ayuda a vencer las tentaciones y a guardar el corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Alguien ha dicho que el hombre no es lo que piensa hacer, sino que el hombre es lo que piensa. ¿Qué piense? ¿En qué piensa usted? Si nosotros dejamos la mente a la deriva, si dejamos la mente sin guía, si dejamos que la mente se vaya vagando por todos lados, sin ningún control, sin ninguna restricción, la mente nos llevará a la condenación. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por pensar en cosas buenas. En vez de pensar en la mentira, pensar en lo verdadero. En vez de pensar en la deshonestidad, pensar en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Si usted deja que su mente vaya vagando, si la deja a la deriva, su mente no siempre irá a caer en cosas puras, ni amables, ni virtuosas, sino que muchas veces la mente dejada a la deriva nos lleva al desánimo, nos lleva a la ira, nos lleva a diferentes problemas carnales, mundanas, que están en contra de la voluntad de Dios y que Satanás aprovecha. Usted no puede dejar su mente a la deriva. Usted tiene que pensar, tiene que meditar entonces. Tiene que meditar y dirigir los pensamientos que tiene hacia cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, cosas de buen nombre, de virtud, dignas de alabanza. En esto pensad. Haga el esfuerzo, pues. Haga el esfuerzo de pensar en cosas buenas. Esto es práctico. Es algo que todos necesitamos. Es esencial si usted piensa guardar el corazón contra los ataques del enemigo. Por tanto, es necesario que nosotros dejemos que nuestros pensamientos y por tanto nuestras vidas sean guiadas no por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios que nos enseña los pensamientos, la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo escribe, después de escribir acerca de su propia lucha contra el pecado y las tentaciones y la dificultad de hacer lo que realmente quiere hacer la voluntad de Dios y le cuesta hacerlo, resulta haciendo las cosas que no quiere hacer y las cosas que hacen son las cosas que no desea hacer, porque en su carne reconoció que no mora el bien. El texto dice luego en Romanos 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es de sencillo. Nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Tenemos que vivir de acuerdo con las instrucciones y la dirección del Espíritu Santo de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras y no conforme a nuestra propia concupiscencia. Tenemos que aprender de Dios cómo andar, cómo vivir y cumplir
esta voluntad de Dios. Versículos 12 al 14 del mismo capítulo 8 de Romanos declaran: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hacer morir las obras de la carne por medio de las enseñanzas y el poder del Espíritu de Dios, y así viviremos conforme a la voluntad de Dios, y no habrá ninguna condenación para nosotros. Primer paso: guardar el corazón y ser constante en guardarlo. En Mateo capítulo 26, versículo 41, estaba ya próxima la muerte de Jesucristo. Él se apartó con sus discípulos para orar al Señor, para orar a Dios para que le ayudara en este momento de crisis. Aún para él, hijo de Dios, sentía la tentación y sabía que sus discípulos serían tentados, y les exhorta: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que reconocer que luchamos constantemente contra la debilidad de la carne. Aún los apóstoles del Señor, aún Pedro y Juan y Jacobo, estos tenían que luchar contra la debilidad de la carne. Cristo mismo tuvo que luchar contra la carne porque su espíritu estaba dispuesto, más la carne débil, y por tanto estaba constante en la oración al Padre Celestial, velando constantemente contra la tentación, contra la debilidad de la carne, reconociendo, como leímos en 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Ya leímos el versículo 8 y aprendimos que Satanás, nuestro enemigo, busca constantemente la manera de destruirnos. El texto dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es un problema que todos tenemos, es una necesidad que todos tenemos de velar constantemente. No se trata de una vigilia, como practican algunas sectas. Se trata de la constancia en la oración, la constancia en guardar el corazón, en protegernos, en reconocer que en cualquier momento podamos nosotros caer. Porque el apóstol Pablo también nos exhorta en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando pensamos que estamos bien, es cuando realmente estamos en peligro. Debemos tener cuidado y ser constantes en guardar nuestras vidas contra los ataques y las acechanzas del diablo. Sigue leyendo versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no permite que nos venga algo sobrenatural que sea imposible resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero necesitamos ser constantes. Necesitamos estar pendientes de la manera de escapar, de la manera de evitar el pecado. Debemos saber que las tentaciones vendrán, y vendrán tentaciones fuertes, difíciles, pero no imposibles si nosotros estamos constantes. Pero si nos descuidamos, entonces vamos a caer. No porque no sea posible vencer la tentación, sino porque nosotros no tuvimos cuidado de guardar constantemente, de velar contra las acechanzas del enemigo. Así que debe guardar el corazón, que es la raíz del problema, y debe hacerlo constantemente, porque puede estar seguro que su tentador constantemente está buscando su destrucción. Y luego, cuando sentimos, quizás nos descuidamos un poco, no nos preparamos bien,
estamos tiernos, estamos débiles. Y Satanás logró encontrar en nosotros algún deseo malo, alguna concupiscencia humana, deseo de la carne, deseo de los ojos o vanagloria de la vida. Y sentimos que Satanás nos atrae, que algo en el mundo nos atrae. Sentimos la atracción del pecado. Siempre hay algo que podemos hacer. Y este algo es sencillamente resistir. En Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago nos está dando esta instrucción práctica. Está dando esta instrucción para ayudarnos en nuestras vidas como cristianos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se fijó bien? Espero que usted se esté fijando, porque aquí no estamos hablando sencillamente de una lección bonita, no estamos presentando un sermón hermoso, estamos hablando de puntos prácticos que le ayudará a usted a vencer las tentaciones. Esto es lo que debe hacer cuando usted siente que Satanás le está atrayendo. No sencillamente tiene que ceder, no sencillamente va a decir, bueno, siento la tentación, siento la atracción de esto, estoy obligado a pecar. Satanás no nos puede obligar a pecar. Satanás es cobarde. Satanás es cobarde. Si nosotros, dice Santiago, le resistimos, él huirá de nosotros. Podemos estar seguros que la Biblia no nos miente. Nosotros estamos aprendiendo prácticamente cómo vivir una vida fiel y santa a Dios. Fíjese bien, cuando siente la atracción del pecado, no tiene que ceder. Usted debe resistir, debe ser fuerte. Debe decirle, no, no quiero. Aunque hay un deseo, una concupiscencia en usted que Satanás esté aprovechando y realmente usted siente un deseo de cumplir con el pecado, pero usted debe permitir que la voluntad de Dios sea victoriosa en su corazón y decirle, no, no lo voy a hacer. Resistir al diablo y el resultado glorioso será una victoria sobre el diablo. Él huirá de usted. Ese cobarde se irá corriendo, buscando refugio, porque él no puede cuando nosotros nos llenamos del poder de Dios. Él no puede contra nosotros. Somos poderosos y vencedores y más que vencedores por medio del poder de Dios, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortalézcase y prepárese para resistir contra este enemigo cuando viene a tentarle. Algunas tentaciones pueden ser evitadas por completo, por llenar su corazón de la voluntad y los deseos de Dios y una nueva mente, pero cuando viene algo que todavía es punto débil para usted, no está obligado a ceder, sino a resistir, y verá que Satanás le dejará después de un tiempo. Él le dejará, volverá, pero usted entonces será más fuerte todavía y le podrá resistir. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Y cuando menos sentimos, ya estamos siendo seducidos, ya estamos cerca del pecado. Ya no es solamente una atracción, sino que ya estamos en medio del engaño. Ya Satanás casi nos tiene en sus garras. Ya casi nos ha vencido para que pequemos. Ya no sentimos fuerza para resistir. Ya no sentimos fuerza para pelear contra él. Entonces siempre hay algo que podemos hacer. Y el consejo bíblico en esta ocasión es huir. ¿Sí? Huir. Claro que no debemos ser cobardes. Esto no debe ser la práctica general de la vida. Debemos resistir al diablo. Pero cuando ya sentimos que estamos débiles y no podemos, estamos en una situación que es demasiado para nosotros por el momento, hay que huir de esta situación, huir de ese lugar, literalmente huir del pecado
y de la tentación. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, encontramos este consejo que es muy importante. Hay dos puntos aquí primordiales. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tal vez usted recuerda en Génesis 39, si no lo puede leer, en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12, acerca de José. José era un hombre dedicado a Dios, un hombre que había mantenido una vida limpia delante del Señor, y por una serie de circunstancias se encontraba como siervo en la casa del rey de los egipcios, el faraón. Y el texto dice en el verso 7 de Génesis 39, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Así que podemos ver que José resistió la tentación. Pero el texto sigue en el verso 10, hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Fíjese bien, José había resistido, pero ahora en ese instante, a solas con ella le agarró, lo asió por su ropa, invitándole a cometer la fornicación y el adulterio con ella. Y él quizás se sintió débil en ese momento, pero en vez de ceder a la tentación, huyó, se fue corriendo para evitar el pecado. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer a veces, es salir de aquella situación, aquellas circunstancias momentáneas que nos están presentando una tentación demasiado fuerte para nosotros mismos. Y luego, el texto volviendo a 2 Timoteo 2:22 también dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y sencillamente el punto que quiero que veamos aquí es que cuando nos sentimos débiles y sentimos que Satanás nos está seduciendo y destruyendo, debemos buscar la compañía, el compañerismo, la comunión de otros cristianos fieles. Buscar la ayuda. No seamos tímidos, no seamos tan orgullosos que digamos, yo no puedo pedir que otro me ayude. Sabrán que soy débil, pues todos somos débiles y necesitamos la ayuda de los unos de los otros. Por esto es tan importante la comunión constante con otros cristianos. Por esto las reuniones en la iglesia son tan importantes. Busque la ayuda de otros cristianos, busque la compañía de otros cristianos fieles, de aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto le ayudará a volverse fuerte y poder resistir. Pero a veces no lo hacemos así, pecamos. Somos atraídos, seducidos y pecamos. Pero esto no tiene que ser el fin tampoco. No debemos sentir que porque hemos pecado que ya no hay solución. Muchas veces un nuevo cristiano especialmente comienza bien y luego cuando se da cuenta que todavía es débil y se deja vencer por algún pecado, se deja vencer del todo. Se rinde, ya no a Dios, sino al diablo, a las pasiones.
Y esto no debe ser así. Todos cometemos errores, todos pecamos. Todos como cristianos todavía no somos perfectos. Pero esto no tiene que ser el fin. No se permita vencer por el diablo aun cuando peca. Porque esto es lo que el diablo quiere, es desanimarle. Cuando usted peca, la Biblia enseña que también puede recibir de nuevo perdón de Dios y seguir adelante limpio delante de Dios, por medio del arrepentimiento sincero y la confesión de su pecado, no a ningún hombre, sino a Dios. En 1 Juan, capítulo 1, versículos 8 al capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan escribe a cristianos bautizados. Nos perdona cuando le confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no quiere que nosotros nos dejemos vencer sencillamente por haber pecado. No debemos negar nuestros pecados, ni debemos vivir constantemente en el pecado, sino que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados y dejar de cometer estos pecados con la ayuda de Dios. Y ahí tiene el diagrama de nuevo, manifestando que debemos guardar el corazón contra las acechanzas del diablo y velar constantemente. Pero cuando nos sentimos atraídos, debemos resistir. Si lo dejamos ir más adelante y somos seducidos y ya débiles, es tiempo de huir. Pero si nos dejamos seducir y pecamos, es tiempo de arrepentirnos, porque cuando ya estemos muertos, no habrá remedio. Este problema de las tentaciones es grave, y las consecuencias serán más graves si no aprendemos a vencer las tentaciones. Espero que usted se fija con mucho cuidado en lo que hemos aprendido. Espero que lo repase varias veces y que trate de ver cómo aplicarlo en los problemas, las tentaciones que usted mismo tiene que afrontar, porque podemos vencer las tentaciones mediante el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos sometemos a Dios y si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros y seremos victoriosos y más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, aún victoriosos sobre las tentaciones del terrible tentador conocido como Satanás. Dios tiene poder sobre él y a nosotros nos da este poder también. Sus armas contra las tentaciones son la palabra de Dios, la oración y la ayuda de otros cristianos. Con estas tres armas, la palabra de Dios en su mente y corazón, la oración constante y la ayuda de otros cristianos, usted podrá vencer cualquier tentación. Que Dios le bendiga.